Esta noche vamos a estudiar un caso particular, el caso de Nicodemo. Y he titulado mi sermón en esta noche, A medianoche con Jesús. A medianoche con Jesús. Vamos al libro de Juan entonces. Juan capítulo 3. Y antes de leer la Biblia, les invito a que inclinemos nuestro rostro y hablemos con el Señor. Maravilloso Dios y Padre, que tu morada es en los cielos. En esta noche, Señor, nos congregamos en este lugar, a pesar de que no hay energía, a pesar de que ha llovido mucho, pero hemos venido porque hemos sentido la necesidad de escuchar tu voz hablarle a nuestros corazones. Hemos sentido la necesidad de que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y por eso queremos suplicarte que te manifiestes en nuestro medio, Señor. Que le hables a nuestro corazón, que nos permitas escuchar tu voz en esta noche. Que a pesar del ruido y todos los distractores, podamos estar atentos a tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es interesante que el momento histórico en el que este acontecimiento ocurre eran tiempos difíciles en la Jerusalén del primer siglo. La vida religiosa del país parecía viva porque los ritos, los sacrificios no se detenían. Y todo parecía que la espiritualidad de Israel era vibrante, era una espiritualidad activa. Sin embargo, la realidad es que el corazón de la religiosidad palpitaba agonizante. En ese escenario aparece Jesús en Jerusalén. Y el apóstol Juan escribe su evangelio con un propósito específico. Nos cuenta una historia de Jesús. Vean ustedes que nosotros tenemos en la Biblia 4 evangelios. Y cada uno de los evangelios, aunque algunos repiten historias, tienen un propósito específico. Pregunta: ¿cuál es el propósito del evangelio de Juan? Lo leímos en la lectura bíblica, ¿se acuerdan? San Juan capítulo 20, versículo 31. Dice la Biblia: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribió el libro de Juan? Para que creáis, dice el apóstol Juan, que Jesús es el Cristo. Así que todo el libro de Juan tiene la intención de conducir al lector o al oyente, porque estos libros generalmente se leían, a que la persona crea en Cristo, crea que Cristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida eterna. Ahora bien, sucedía algo con los judíos, y es que los judíos querían creer en Jesús, y algunos profesaban creer en Jesús. La historia de Nicodemo no empieza en el capítulo 3. Para entender correctamente el texto bíblico necesitamos ahondar un poquito en el contexto. Y si somos curiosos, vamos a darnos cuenta que la historia comienza en el versículo 23 del capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 23? Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Que la gente creyera. ¿Qué es lo que está sucediendo en Jerusalén? Muchos están creyendo, dice la Biblia. Pero miren lo que pasa con la fe de esta gente. Versículo 24.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? La gente dice, yo creo en Jesús, pero Jesús dice, no te creo. No te creo que creas. Eso es lo que dice la Biblia, que la gente profesaba creer en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. Así que este es el punto de partida para la historia de Nicodemo. En medio de esa desconfianza divina hacia la fe superficial, entra en escena Nicodemo. Nicodemo es el prototipo de hombre religioso que sabe mucho acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Nicodemo es el hombre que cada día recita la letra de la ley, pero su espíritu está muerto. Nicodemo hablaba de Dios, predicaba de Dios, pero su corazón estaba vacío. Nicodemo era muy importante en la sociedad judía. Pertenecía a un grupo selecto de judíos, el Sanedrín. Tenía posición, tenía prestigio, pero Nicodemo no tenía paz en su corazón. Nicodemo representaba la cima del conocimiento religioso y al mismo tiempo el vacío de una religión sin conversión. La pregunta es, ¿se puede ser religioso, se puede ser cristiano sin estar convertido? En Nicodemo encontramos la respuesta a esa pregunta. Nicodemo es el más claro ejemplo de que usted puede ser religioso sin estar convertido. Usted puede venir a la iglesia sin estar convertido. Usted puede leer la Biblia sin estar convertido. Usted puede dar estudios bíblicos sin estar convertido. Usted puede tener cargo en la iglesia sin estar convertido. Esa era la experiencia de Nicodemo. Y saben, queridos hermanos, que cuando una persona es religiosa sin conversión, se nota de lejos. Nicodemo se acerca a Jesús con la autoridad que le concedía su acervo de conocimiento. Se acerca a Jesús con la minuciosidad de la cual participaba, con la cual participaba en los ritos religiosos. Nicodemo se acerca a Jesús desde la buena fama que había adquirido debido a su vida de servicio público. Sin embargo, Jesús, con pocas palabras, derrumbó toda la estructura que a Nicodemo le había costado una vida construir. Nicodemo decía, yo soy miembro del Sanedrín, yo me conozco la ley, me sé la Torá, yo soy el maestro de la ley, yo soy el que explica la ley. Y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tranquilo que conmigo eso no vale nada. Nicodemo sufría de un mal muy dañino. Nicodemo padecía de religiosidad superficial. Nicodemo padecía de religión sin vida. La Biblia nos presenta esta situación como una realidad. Religión sin vida, religiosidad superficial. Y queridos hermanos, Dios condena la religiosidad superficial. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, Dios le dice a su pueblo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Desde los tiempos antiguos, Dios tenía este reclamo a su pueblo. Ustedes son cristianos de boca, me honran de boca, pero yo no soy el Señor de su corazón, yo no soy el dueño de sus vidas.
Y cuando Jesús estuvo en la tierra, criticó duramente la religiosidad superficial, la apariencia de cristianismo. En Mateo 23, Dios hace una dura crítica a los fariseos. Y les dice, por ejemplo, ustedes dicen y no hacen. Esa era la característica de los fariseos. Ellos eran buenísimos para hablar, pero malísimos para hacer. Jesús además les dice, ustedes conocen la verdad, pero no la practican. Aman los primeros asientos. ¿De qué trata amar los primeros asientos? Le gusta el reconocimiento público. Ustedes son guías ciegos, les dijo Jesús a los fariseos. Porque si las personas intentan ser como ustedes, en realidad van para el infierno, no para el cielo, les dijo Jesús. Así que Jesús critica el fariseísmo. Jesús critica la religión, el cristianismo, que no da frutos. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y queridos hermanos, yo solamente puedo preguntarles a ustedes, ¿no les daría miedo a ustedes escuchar esas palabras de Jesús? Después de 40 años en la iglesia. Yo no sé si hay alguien aquí que lleve más. Después de tanto tiempo sirviendo, que Dios me diga que toda una vida fui un hacedor de maldad. ¿Qué tal? Porque es que, queridos hermanos, la vida cristiana que no es auténtica no le hace ningún bien al cristianismo. La vida cristiana que no es auténtica le hace mal al cristianismo. Y cuando usted es cristiano y le hace mal al cristianismo porque su vida no concuerda con su profesión de fe, usted hace que la gente se aleje de Dios en lugar de hacer que la gente se acerque a Dios. Y al lograr eso, cuando por mi culpa alguien se aleja de Dios, eso me convierte en un hacedor de maldad. Porque la tarea mía es imitar a Cristo de tal manera que las personas que me vean a mí quieran ser como yo y quieran servir a Jesús como yo y quieran amar a Jesús como yo. Pero si yo lo que inspiro es, no, para ser como este mejor me pierdo, ahí estamos emproblemados. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la mera profesión de fe en Cristo sin obras de amor es ineficaz. La verdadera fe se muestra en obediencia. Así que los frutos de mi vida cristiana es obediencia a la palabra de Dios. La religiosidad superficial, queridos hermanos, es un tipo de incredulidad. Óigalo. La religiosidad superficial es un tipo de incredulidad. Usted dice que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y ahí, lo mismo que el diablo. ¿Qué dijo Jesús de Satanás? ¿Qué dice la Biblia de Satanás? Satanás cree y tiembla, pero ¿qué más hace? Nada. ¿Será que hay algún cristiano en esta iglesia en esa condición así? Medio incrédulo, incredulidad piadosa. Esta no es una incredulidad en abierta rebeldía, pero es un tipo de incredulidad. Piadosa, ¿por qué? Porque el hermano se viste bonito para venir a la iglesia, se pone corbata para venir a la iglesia, parece un santito, pero es un diablito.
Entonces, cuando yo vivo una vida cristiana de apariencias, eso no le agrada al Señor. Y el problema es que Nicodemo vivía ese tipo de experiencia cristiana. Esa era la relación de Nicodemo con Dios. Nicodemo se acerca a Jesús desde su posición, desde su conocimiento. Pero Nicodemo se acerca a Jesús vacío, porque su vida había perdido el propósito. Nicodemo le daba vergüenza vivir. No sentía libertad para vivir. Por eso eligió la oscuridad de la noche para acercarse a Jesús. Inicialmente Nicodemo no quería abrir su corazón. Y esta es una característica del incrédulo piadoso. Se cierra y no acepta que tiene aspectos en su vida que mejorar. Dice, yo ya lo sé todo, yo ya lo hago todo, a mí nadie me va a enseñar nada. Así estaba Nicodemo. Mira, Jesús, conversemos aquí de maestro a maestro. Si tú quieres, conversamos así. Y Jesús le dice a Nicodemo, no podemos conversar de maestro a maestro. Necesitamos conversar de salvador a perdido. Tú estás perdido, Nicodemo, y yo soy tu única oportunidad. Así que podemos conversar solamente si tú me reconoces como tu salvador. El versículo 3 dice San Juan 3:3. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Esta respuesta de Jesús no satisface las expectativas de Nicodemo, pero lo confronta con la realidad. Le presenta la necesidad de un cambio, de una conversión, de un nuevo nacimiento. En griego, en el idioma original, esta frase nacer de nuevo tiene una connotación a nacer de lo alto. O sea que este nuevo nacimiento es una obra que no es humana, sino que es divina. Así que Jesús le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, tú lo que necesitas es que Dios actúe en tu vida. Y el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús aquí le presenta dos ideas a Nicodemo, agua y espíritu. Jesús hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. En Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, Dios le dice a su pueblo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Jesús, dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Vean ustedes, hay dos dimensiones de lo que Dios quiere hacer. El agua simboliza la purificación del pecado, cosa que experimentamos nosotros, ¿en qué momento? El día que nos bautizamos. Pero el Espíritu significa la regeneración interna que se obra el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. El agua representa la justificación, ese punto en nuestra vida en el que pasamos de ser declarados culpables
a ser declarados justos. El Espíritu representa la santificación, a través de la cual Dios transforma nuestra vida de manera progresiva. Si usted descubrió que el día que usted se bautizó experimentó un gozo inmenso, ese es el resultado del agua. El agua y su efecto. Si usted descubre con el pasar de los años y usted dice, yo, así como era de bravo el día que me bauticé, así de bravo soy hoy todavía. Así como era de mentiroso el día que me bauticé, así soy de mentiroso hoy todavía. Así como era de chismosa el día que me bauticé, así de chismosa soy hoy todavía. ¿Qué no ha hecho efecto? El Espíritu. Yo me bauticé, recibí de parte de Dios la buena voluntad de justificar mi vida, pero no he permitido que el Espíritu Santo transforme mi vida. Y justamente cuando el Espíritu Santo no transforma mi vida, entonces estoy en un serio problema. Dice El Camino a Cristo, página 63. Cuando el Espíritu Santo controla el corazón, transforma la vida. ¿Escuchó eso? Cuando el Espíritu Santo controla el corazón, la vida es transformada. Los pensamientos y deseos se sujetan a la voluntad de Cristo. Pero eso solo sucede cuando el Espíritu Santo controla el corazón. ¿Cómo funciona la obra del Espíritu Santo? Jesús se lo explica a Nicodemo en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere, le dice Jesús, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Así que Jesús va conduciendo a Nicodemo paso a paso. Jesús le dice, mira Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo ocurre en 2 etapas. Naces del agua, naces del Espíritu. Pero la obra del Espíritu es como el viento. En esa comparación que Jesús hace del trabajo del Espíritu con el viento, ¿qué nos enseña la Biblia? En primer lugar, que el Espíritu Santo es soberano. Dice Jesús que el viento sopla de donde quiere. El Espíritu Santo no es alguien no es algo como creyera alguna gente, no es alguien como creemos nosotros que pueda ser manipulado. En el mundo cristiano hoy en día, las personas quieren tener el Espíritu Santo para hacer cosas. Pero el detalle es que bíblicamente la realidad es al revés. El Espíritu Santo nos toma a nosotros para lograr sus objetivos. Porque el Espíritu Santo es soberano. El hombre no dispone de él, sino que corresponde al hombre someterse a la influencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo es invisible. Su obra no se percibe con los sentidos. Su obra se percibe cuando empezamos a ver los efectos en la vida del cristiano. Usted no puede decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Me decía una vez alguien, es que yo siento que estoy llena del Espíritu Santo porque sudo aceite, me decía. Y era una gordita que en medio del relajo empezaba a quemar grasa. Y entonces decía ella, pero es que cuando el Espíritu Santo me llena, empiezo a sudar aceite, me decía. El Espíritu Santo no funciona así. La obra del Espíritu se ve en los efectos que causa en la vida del cristiano. Tercera lección que podemos aprender del Espíritu Santo. El Espíritu es transformador. Cuando se le da cabida al Espíritu Santo en la vida,
la vida es transformada. Nadie vuelve a ser igual si somete su vida a la influencia del Espíritu Santo. La conversación de Jesús con Nicodemo enseña que el nuevo nacimiento no es un ajuste moral, sino que es una nueva creación. La religión de Jesús no produce cambios en la vida del creyente. ¿Sabían ustedes eso? Usted dice que he cambiado mucho. Lo siento, pero usted está viviendo una vida de apariencias. Porque la verdadera religión no produce cambios. La verdadera religión transforma de manera radical al ser humano. Si usted dice, bueno, yo he hecho algunos cambios en mi vida, son logros suyos. Eso no es el Espíritu Santo. Usted está luchando solo. Y esos logros que usted está teniendo lo van a ir llenando de orgullo. Y entonces va a empezar a volverse usted intolerable al pecado de los demás, crítico a todo lo que se hace en la iglesia. Porque usted está logrando cosas usted solito. Pero el Espíritu Santo transforma la vida. Nos hace amables, nos hace bondadosos, nos hace corteses, nos conduce a la obediencia plena. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que Jesús, conversando con Nicodemo, le dice: Nicodemo, necesitas dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Y en esas circunstancias, entendiendo esto, creo que debiéramos hacer una oración al Señor. La oración que hizo el rey David. ¿Se acuerdan ustedes? Después de haber pecado, David ora con el corazón roto, deshecho, y le dice al Señor en Salmo 51:10: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nicodemo quedó tan sorprendido por lo que Jesús le está diciendo, que en el versículo 9 le dice: Señor, pero ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba empezando a sentir su necesidad de ese nuevo nacimiento. Y le dice a Jesús: Señor, ¿cómo puede pasar? Y Jesús le responde como recriminando a Nicodemo. En el versículo 10. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo. Y queridos hermanos, este es un problema que no solo tenía Nicodemo, lo podemos tener nosotros también. Nicodemo se sabía la Biblia de memoria, pero no entendía, nunca había experimentado cómo es que funciona nuestra relación con Dios, cómo es que el Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente, cuál es el papel del Espíritu Santo en mi vida. Nicodemo no tenía idea. Y le dice a Jesús: Señor, ¿cómo funciona eso? Y Jesús le dice: no, Nicodemo, lo siento, me decepcionas. Tú eres miembro del Sanedrín y no sabes cómo funciona esto. Y yo no sé si ustedes saben, o estaremos igual que Nicodemo. Y entonces, queridos hermanos, Jesús le muestra a Nicodemo la única forma que el ser humano tiene para experimentar la transformación. En los versículos 14 al 15, Jesús le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús cambia el giro de la narrativa y lleva a Nicodemo a una historia que Nicodemo se sabe de memoria. La historia cuando Israel va por el desierto y empiezan a murmurar en contra de Dios, y entonces Dios quita el cerco protector y las serpientes ingresan al campamento, causando muchas muertes. La instrucción de Dios: haz una serpiente de bronce y colócala ahí. La serpiente de bronce en apariencia se parecía mucho a las serpientes venenosas, pero la serpiente de bronce no tenía veneno. Y aquí hay una ilustración profunda de Cristo Jesús. La mordedura de la serpiente en el desierto representa el poder letal del pecado.
La serpiente de bronce, aunque semejante a la serpiente real, no tiene veneno y simboliza a Cristo, hecho pecado, pero sin pecado. Jesús se parecía a nosotros, pero no era pecador como nosotros. La mirada de fe sustituye toda obra humana. No se requería sacrificio ni mérito para sanarse en el desierto. Solo mirar y creer que Dios podía hacer el milagro. El secreto estaba en mirar la serpiente. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿tú quieres nacer de nuevo realmente? El secreto, Nicodemo, es mirar la cruz. Nicodemo poco entendió la ilustración, hasta que pasado un tiempo, vio allá sobre un monte a ese mismo que había tenido este diálogo con él, colgado de una cruz. Y entonces Nicodemo entendió cómo es que ocurre el nuevo nacimiento. Solamente si yo contemplo a Cristo, el Espíritu Santo puede venir a mi vida y transformarme. La clave de todo esto, queridos hermanos, no se basa en mis logros. Jesús le dijo a Nicodemo: tu conocimiento, tu fama, tu posición social y religiosa no sirve. Tú tienes que mirar a Cristo. Y en Cristo, ¿qué es lo que cuenta? El versículo quizá más conocido de la Biblia, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le dice Jesús a Nicodemo: mira, Nicodemo querido, la solución a tu problema está en entender el inmenso amor de Dios. Y queridos hermanos, la religión sin vida solo tiene una raíz. Yo desconozco el costo de mi salvación. Cuando yo entiendo lo que representó para el cielo salvarme, es imposible que yo siga endureciendo mi corazón. Cuando yo entiendo que el cielo en Jesús lo dio todo, dio lo mejor, entonces es imposible que yo me siga negando a entregarle una horita de mi tiempo a Dios para venir a la iglesia. Es imposible que yo me siga negando a sacar el 10% que no es mío, que le pertenece a Dios. Es imposible que yo me siga negando a perdonar a mi hermano que me ofendió. Es imposible que yo me siga negando a ser áspero con el que se equivoca, porque yo también me equivoco y Dios me ama. La verdadera religión se vive cuando yo comprendo cuánto costó mi salvación. Nicodemo no tenía idea de esto. Por eso fue a Jesús. Y Jesús le dice: mira, Nicodemo, la solución está en ver a la cruz. Cuando nosotros vemos a la cruz, queridos hermanos, allí no hay superioridad. Frente a la cruz, no cuenta si usted lleva 50 años en la iglesia y yo 5. Frente a la cruz, tenemos el mismo estatus. ¿Cuál es el estatus? Pecadores necesitados. Ese es el estatus nuestro frente a la cruz. Así que ver a la cruz es la clave de la vida cristiana. Ellen White dice que nosotros los cristianos debiéramos de dedicar por lo menos 1 hora todos los días a reflexionar, a meditar sobre la vida de Cristo, especialmente esas últimas horas mientras Jesús era llevado a la cruz del Calvario. Si nosotros queremos entender de qué trata la religión, de qué trata la vida cristiana, necesitamos tener claro cuánto costó nuestra salvación. Aquel día Nicodemo se retiró de la entrevista, pero llevaba una visión diferente. Aquel día Nicodemo llegó donde Jesús, lleno de autosuficiencia, de orgullo, vacío todo, porque Nicodemo no era nada. Pero cuando se fue de donde estaba Jesús, Nicodemo reconoció que el mayor privilegio que pudo haber tenido en su vida
fue esa hora o esa hora y media que estuvo conversando con el Maestro. Conversemos con el Maestro. Busquémosle todos los días. No perdemos el tiempo. Cuando abrimos nuestra Biblia y le decimos al Señor, Señor, muéstrate, revélate a mí. Quiero conocerte porque quiero amarte, porque quiero obedecerte. Hacemos bien en dedicar tiempo a cultivar la religión que Cristo Jesús demanda de nosotros. Que Dios nos bendiga en esta noche, queridos hermanos. Nos vemos mañana.